Bienvenidos de nuevo a su canal, donde siempre estamos al día con todo lo que genera conversación. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que por fin, tenemos una aclaración oficial. Hablamos de la posible relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, sé que muchos de ustedes han estado especulando, tejiendo teorías y, seamos honestos, esperando ansiosamente una respuesta. Pues bien, la espera ha terminado. Demet Özdemir ha hablado, y sus palabras son, bueno, sorprendentes. Así que quédense conmigo hasta el final, porque les voy a contar todos los detalles de esta aclaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de chismes y aclaraciones, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No se arrepentirán. Pues bien, como muchos saben, las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman despegaron de manera espectacular gracias a su participación en la serie Erkénticos, o Pájaro Soñador en español. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que trascendió las cámaras y se filtró a la vida real, o al menos, eso pensábamos muchos. Los fans y la prensa de espectáculos rápidamente se enamoraron de la idea de que esta pareja de guapos y talentosos actores pudieran estar viviendo un romance fuera de los sets de filmación. Los rumores se intensificaron con cada aparición pública, con cada like en redes sociales, con cada supuesta salida juntos. Y es que, ¿quién no fantaseaba con la posibilidad? Eran la pareja perfecta, la combinación ideal de carisma, belleza y éxito. Can Yaman con su porte imponente y su mirada magnética, y Demet Özdemir, con su dulzura, su naturalidad y su talento actoral, formaban una dupla que encendía la pantalla y cautivaba al público a nivel mundial. La serie se convirtió en un fenómeno y con ella, la química entre sus protagonistas se convirtió en el tema de conversación por excelencia. Pero como suele suceder en este mundo tan volátil del espectáculo, las apariencias a veces engañan. O en este caso, las apariencias nos llevaron a una conclusión que, según Demet, no es del todo correcta. La actriz, reconocida por su belleza y talento, ha sido una figura muy activa en redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida profesional y, con cierta cautela, de su vida personal. Sin embargo, las preguntas sobre Can Yaman no cesaban. Cada entrevista, cada evento parecía una oportunidad para los periodistas de indagar sobre su relación con su CEO protagonista de Erkénticos. Y por mucho tiempo Demet optó por respuestas ambiguas, sonrisas esquivas y un silencio que solo alimentaba más las especulaciones. Este juego del gato y el ratón entre la prensa y la actriz, lejos de apagar los rumores, los avivaba con mayor fervor. Cada declaración vaga, cada gesto interpretado, era analizado al milímetro por los fans y los medios, creando una narrativa de romance que parecía cada vez más sólida. Hasta ahora. En una reciente aparición, o quizás en una entrevista concedida a un medio de comunicación importante, Demet Özdemir ha decidido poner fin a las conjeturas de una vez por todas. La aclaración que ha brindado es, como les decía, sorprendente. Y es que después de meses e incluso años de rumores persistentes, ella ha afirmado categóricamente que **Can no es su amante **. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una declaración directa sin rodeos, que choca frontalmente con lo que muchos de nosotros habíamos dado por sentado. La palabra amante tiene una connotación muy específica, y su negación categórica ha caído como una bomba en el universo de los seguidores y los medios que seguían de cerca esta supuesta relación. Ahora, ¿qué significa esto realmente? ¿Significa que no hay absolutamente nada entre ellos? ¿O se trata de una forma de proteger su privacidad, de desviar la atención? Es importante analizar las palabras exactas y el contexto en el que se dieron. Demet Özdemir, conocida por ser una persona reservada con su vida privada, ha elegido este momento para ser clara. Esto sugiere que la presión mediática y las constantes preguntas sobre su relación con Can han llegado a un punto en el que sentía la necesidad de aclarar las cosas. No se trata de una negación impulsiva, sino de una decisión meditada para poner un punto final a un ciclo de especulaciones que, sin duda, debió ser agotador. Lo fascinante de esta aclaración es la forma en que se presenta la información. No es una negación tajante de haber tenido algún tipo de relación o conexión con Can Yaman, sino más bien una aclaración sobre la naturaleza de esa conexión.
La frase Can no es mi amante puede interpretarse de varias maneras, y ahí reside el verdadero misterio y la parte intrigante de esta historia. El uso de esa palabra en particular es crucial. Por un lado, podríamos interpretarlo como que su relación nunca fue romántica en el sentido estricto de la palabra. Quizás eran muy buenos amigos, compañeros de trabajo con una química profesional excepcional, pero nunca cruzaron la línea hacia una relación amorosa. Esto es totalmente posible y, de hecho, sucede a menudo en la industria del entretenimiento. La conexión en pantalla, esa chispa que enamora a las audiencias, no siempre se traduce en una conexión en la vida real. Muchos actores desarrollan vínculos fuertes de amistad y compañerismo gracias a las largas horas de trabajo y a la intensidad de los personajes que interpretan, pero eso no implica necesariamente un romance. La admiración profesional y el respeto mutuo pueden generar una química visible en pantalla sin que exista un interés romántico de por medio. Por otro lado, y aquí es donde se pone más interesante, la formulación de la frase podría sugerir que, aunque hubo algún tipo de relación, no se puede definir como amante. Quizás hubo algo más casual, o tal vez una conexión profunda que no encaja en la definición convencional de un romance. O incluso, y esto es pura especulación, podría ser una forma de decir que en el presente, no son amantes, sin negar la posibilidad de que en el pasado lo hayan sido. Las posibilidades son infinitas y es precisamente eso lo que mantiene nuestra atención. La palabra amante es un término cargado, y su exclusión selectiva abre un abanico de interpretaciones. Hubo un romance fugaz que prefieren no etiquetar. Una amistad profunda que algunos malinterpretaron como algo más. O quizás, como se especula en algunos círculos, la relación tuvo altibajos y la palabra amante no refleja la complejidad de lo que vivieron. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir ha tomado la iniciativa de aclarar este punto. Esto puede ser un indicativo de que ella está en una nueva etapa de su vida, quizás rehaciendo su vida sentimental o simplemente queriendo poner fin a un capítulo de rumores que seguramente ha sido agotador. Ella, como figura pública, tiene derecho a su privacidad y a definir sus relaciones como ella considere oportuno. La presión constante de los medios y la invasión de la esfera privada pueden ser abrumadoras, y poner límites es un acto necesario para preservar el bienestar personal y profesional. Y es que pensemos por un momento en la presión que deben sentir estas personalidades. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada y sacada de contexto para crear narrativas. Para Demet, aclarar que Can no es su amante podría ser una forma de liberarse de esas especulaciones y centrarse en su carrera y en su vida personal sin la constante sombra de los rumores. Es un acto de reivindicación de su espacio personal y de su derecho a la discreción. Además, esta aclaración abre la puerta a nuevas preguntas. Si no son amantes, ¿qué son? ¿Son buenos amigos? ¿Colegas que se respetan mutuamente? ¿O quizás es simplemente una relación profesional que nunca escaló a lo personal? La verdad es que la forma en que Demet ha elegido comunicar esto deja mucho a la imaginación. La ambigüedad calculada en su declaración invita a seguir especulando, aunque sea sobre la naturaleza de su cercanía. Podría ser una estrategia para mantener el interés público sin revelar detalles íntimos, o simplemente la expresión de una realidad que no se ajusta a las categorías preestablecidas por la prensa y el público. Es interesante también pensar en la reacción de Can Yaman ante esta declaración. ¿Sabía el que Demet iba a aclarar esto? ¿Estará de acuerdo con la forma en que lo ha dicho? Hasta ahora, no hemos tenido una declaración oficial por parte de Can al respecto, pero seguramente estará al tanto de lo que su ex CEO protagonista ha dicho. Su silencio hasta el momento podría ser interpretado de diversas maneras: aprobación tácita, sorpresa, o simplemente indiferencia ante los rumores que lo rodean. La dinámica entre ambos, ahora redefinida por esta declaración, será algo a observar en el futuro. Lo que sí podemos inferir de esta aclaración es que la relación, si es que alguna vez existió en términos románticos, ha sido redefinida o finalizada. Demet está enviando un mensaje claro al público y a los medios: esto es lo que hay, y no más especulaciones. Y eso, amigos míos, es algo que muchos seguidores y observadores de la vida de las celebridades agradecen, aunque también puede ser un poco decepcionante para aquellos que disfrutaban de la fantasía de esta pareja. La ilusión de un romance entre dos estrellas tan queridas es algo que engancha, y su desmoronamiento puede generar cierta melancolía en los fans más románticos. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas, detrás de las grandes producciones,
hay personas con vidas complejas, con relaciones que no siempre se ajustan a los guiones que nosotros, como espectadores, imaginamos. La química en pantalla es un arte y a veces ese arte es tan poderoso que nos hace creer que se extiende a la vida real. El arte de la actuación nos permite conectar con personajes y sus emociones de una manera profunda, y es natural que esa conexión se extienda a quienes dan vida a esos personajes. Esta revelación de Demet Özdemir es, sin duda, uno de los temas más jugosos del momento en el panorama del entretenimiento turco y, por extensión, en las redes sociales y los medios que cubren estas noticias. La forma en que ella ha manejado la situación, siendo directa pero dejando un velo de intriga, es digna de análisis. Ha logrado poner fin a una especulación particular pero ha abierto la puerta a un sinfín de nuevas interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su vínculo. Ahora, ¿qué sigue para Demet y Can? Para Demet, esta aclaración le permite seguramente enfocarse en sus proyectos futuros, en su carrera como actriz, que es lo que la ha catapultado a la fama. Esperamos verla en nuevas producciones, explorando diferentes roles y demostrando una vez más su talento. Y para Can, bueno, él también está en un momento de gran proyección internacional, con proyectos en marcha y una legión de fans que lo siguen de cerca. Veremos si esta aclaración tiene algún impacto en su relación profesional o en la forma en que se les percibe públicamente. Quizás, ahora que la etiqueta de amantes ha sido descartada, puedan colaborar en futuros proyectos con una mayor libertad y menos presiones mediáticas. Lo que queda claro es que la línea entre la ficción y la realidad a veces se difumina en el mundo del espectáculo, y es labor de los propios artistas, cuando deciden hacerlo, poner los puntos sobre las íes. Demet Özdemir ha decidido hacerlo y su mensaje es claro: Can Yaman no es su amante. Pero como siempre en el mundo del espectáculo, las historias nunca tienen un final cerrado, y quién sabe qué sorpresas nos deparará el futuro. El universo del entretenimiento está en constante movimiento, y lo que hoy parece un final, mañana puede ser el preludio de algo completamente nuevo. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este desglose de la noticia. Hemos escuchado la aclaración de Demet Özdemir, hemos analizado las posibles interpretaciones y hemos reflexionado sobre el mundo del espectáculo y la privacidad de sus figuras. Es fascinante ver cómo una simple frase puede generar tantas preguntas y tantas teorías. Demet ha sido clara, pero la intriga persiste y eso, en el fondo, es parte de lo que hace a estas historias tan atractivas. La posibilidad de que existan capas ocultas, de que haya más de lo que se ve a simple vista, es lo que alimenta el interés y mantiene viva la conversación. Hemos llegado al final de este vídeo, y quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta aclaración. ¿Les sorprendió? ¿Tenían otra teoría? ¿Creen que Demet ha sido lo suficientemente clara? Dejen sus opiniones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden regalarme ese pulgar arriba, que me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también disfrutan de estas noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto mucha más intriga. Hasta la próxima, amigos.